La vida cristiana, mis hermanos, es mucho más que pasar 2 horas el domingo aquí en la iglesia. Es mucho más que eso. La vida de la iglesia es muchísimo más que pasar 2 horas un domingo reunidos aquí. Es necesario estar aquí, es importante estar aquí y no queremos que te pierdas ningún domingo. A veces por algunas circunstancias de fuerza mayor, como decimos regularmente, ¿verdad? No puedes estar aquí con nosotros. Alguna enfermedad, saliste de vacaciones esa semana y pueden haber muchas otras razones de fuerza mayor que tú no puedes estar aquí con nosotros y es entendible. Pero debería ser nuestra costumbre estar aquí en la iglesia cada domingo del Señor, mis hermanos. Pero la vida de la iglesia es más que eso, es más que 2 horas el domingo durante el servicio. Tú y yo formamos la iglesia y Dios quiere que compartamos nuestra vida. Dios quiere que compartamos, mis amados hermanos, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades, hasta nuestras mismas tentaciones. Dios quiere que nos apoyemos el uno al otro, que cerremos filas, que nos pongamos hombro a hombro y que compartamos nuestros triunfos y derrotas, nuestros recursos, nuestro tiempo unos con otros. Me encanta una ilustración que da el escritor del libro del Evangelio. Y él dice, tu iglesia es más que un grupo de personas que se reúnen los domingos. Si tú quieres estar junto con un grupo de personas, podrías ir a un partido de fútbol. Un domingo por la tarde, los aficionados de un equipo pueden sentarse juntos, vestir los mismos colores de su equipo, animar a su equipo y gritar cuando hay un gol. Pero cuando el partido se termina, salen del estadio, conducen a su casa y sus vidas se viven por separado. La iglesia, dice él, es un nuevo tipo de comunidad. La iglesia es un tipo de comunidad diferente, mi hermano, diferente. Esto no es un estadio de fútbol donde venimos, nos vemos, cantamos y cada quien para su casa sin volver a tener contacto el uno con el otro. No, mis amados hermanos, no creamos esa mentira de Satanás. Recordemos que Satanás quiere aislarte para engañarte, porque es más fácil engañarte a ti solo que engañarte cuando estás con otros creyentes que te están recordando las verdades del evangelio una y otra vez. Necesitas de otros creyentes, necesitas participar activamente de esta comunidad. No podemos estar desconectados, no podemos estar alejados, no podemos estar indiferentes a otros cristianos. No, mi hermano, no. Y es tu iniciativa venir y darte a conocer, venir y abrir tu casa, venir e invitar a otros a tomar un café, a tomar un té, a participar de un plato de comida. Es tu gozo y tu responsabilidad preocuparte por los asuntos de los demás, velar por las necesidades de los demás, alegrarte de sus victorias y llorar con ellos cuando ellos lloran. Es tu responsabilidad, mi hermano. No es fácil, porque requiere que tú mueras a ti mismo, que tú cedas tu comodidad, que tú salgas de tu zona de comodidad, de confort y que compartas tu vida con otros creyentes. No es fácil, tú tienes que abrir tu vida a otros creyentes, no cerrarte como una caja fuerte. He repetido esta frase de Paul David Tripp y me encanta y la seguiremos repitiendo mientras estemos juntos, mis hermanos. Aún si vivieras 1000 años y durante esos 1000 años siguieras a Jesús fielmente, nunca dejarías de necesitar el ministerio del cuerpo de Cristo. Necesitas el ministerio del cuerpo de Cristo hoy, tanto como el día en que te convertiste en seguidor de Jesús. No hay nadie aquí que pueda decir, no, yo ya tengo suficiente tiempo siguiendo a Cristo como para necesitar de mis hermanos y hermanas en Cristo. No hay nadie, no hay nadie. Pero no podemos ayudarnos unos a otros si no somos honestos unos con otros. Y hemos estado estudiando en esta serie. Esta serie se ha titulado Quiero ser honesto. Y este es el 5º sermón de la serie y estamos a punto de terminarla, mis hermanos. Y la predicación de hoy se titula Quiero ser honesto. Creo que no necesito a otros creyentes.
¿Qué pasa si tú de verdad eres honesto con el pastor? Y tú le dices, honestamente, pastor, yo no creo que necesito a otros creyentes. O sea, está bien venir a la iglesia y venir de vez en cuando, pero siendo honesto, no creo que necesito de otros. ¿Qué te dice la palabra a ti? Si alguien llega contigo y tú le motivas a congregarse regularmente en su iglesia local y él te dice, ¿sabes qué? Sí está bien congregarme, pero de vez en cuando, porque yo quiero ser honesto, no creo que necesito a otros creyentes. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Y aquí este pasaje en Hebreos capítulo 10, mis hermanos, nos da la respuesta. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Yo quiero que me acompañen ahí y voy a leer del versículo 19 hasta el versículo 25. Hebreos 10, 19 al 25. Dice la palabra del Señor, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 22, mis hermanos? Acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo empieza el versículo 23? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa palabra fluctuar es muy interesante, mi hermano, porque habla de perseverar aún en medio de una tortura. Aún en medio de una tortura. Sin fluctuar. Aunque parezca que te están torturando. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. ¿Me acompañan? Lo leemos todos juntos, mis hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si tú dices, no creo que yo necesito a otros creyentes en mi vida, este texto te dice, no, estás equivocado. Sí los necesitas. Y los necesitas mucho y los necesitas cada día. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos, mis hermanos. Pudo haber sido Lucas o el mismo Pablo o Silas. Hay muchas posibilidades, pero no está explícito ahí quién la escribió. Los estudiosos dicen que esta carta no es en sí una carta como las de Pablo a los romanos o a los corintios, sino más bien un sermón que se convirtió en carta. Un pastor predicó este sermón y después alguien le dijo, ¿por qué no escribes una carta para recordarnos de esas palabras que tú dijiste? Y este hombre, llevado bajo el control del Espíritu Santo, escribió esta carta. Podemos decir que es un sermón que se convirtió en una carta. Fue escrita a un grupo de judíos, por eso se llama hebreos. Fue escrita a un grupo de judíos, de hebreos convertidos al cristianismo, que estaban sufriendo, y esto es clave para entender la carta, estaban sufriendo persecución. Estaban sufriendo persecución. Como todo grupo, como toda iglesia, como todo grupo de creyentes, este grupo estaba pasando por tribulaciones. Y hermano, como dice Tim Keller, no importa qué tan bien tú has organizado tu vida, en algún momento el sufrimiento vendrá. Tú puedes haber planificado bien tu vida con un plan de retiro súper generoso. Tú puedes haber planificado bien tu vida con un seguro de salud muy, muy, muy sustancioso, con un seguro de vida. Y no importa qué tan bien organizada tú tengas tu vida, hermano, el sufrimiento vendrá, punto. No te creas que tú estás exento al sufrimiento. Por más bien que tú le estés organizando la vida a tus hijos, que es bueno, y es bueno planificar, y es bueno ahorrar, y es bueno ver al futuro y proyectarse, pero por más bien que tú le estés organizando la vida a tus hijos, ellos van a padecer sufrimiento también.
Esa es una realidad del creyente. ¿Y saben lo que yo he llegado a decir después de estudiar la Biblia y de vivir unos cuantos años, mis hermanos? Mejor me acostumbro. Mejor me acostumbro porque esa es la realidad de cada creyente. Y lo que hacemos a veces es resistirnos y pateamos en contra del sufrimiento. No lo quiero, no lo quiero. Me encantan las palabras del pastor David y Ana Will. Él dice, dile, bienvenido sufrimiento. Haz en mí lo que has sido enviado por Dios a hacer. Hermanos, la realidad de los hebreos creyentes a quienes es dirigida esta carta es la realidad de cada cristiano en el día de hoy también. Hay sufrimiento, tal vez al mismo nivel, no. Tal vez las mismas circunstancias, no, pero hay dificultades, hay sufrimientos, tal vez en tu familia, tal vez en tu trabajo, tal vez necesidades económicas, tal vez necesidades físicas, pero esa es la realidad de esta vida cristiana en este mundo caído. Y aún nosotros, mis hermanos, que tenemos a Cristo, podemos incluso decir que sufrimos en otras dimensiones que los que no tienen a Cristo no sufren. Porque Satanás está constantemente buscándonos para destruirnos. Entre este grupo de creyentes, mis hermanos, seguro había falsos creyentes, hombres y mujeres que no eran sinceros en su fe a Cristo. Estaban metidos ahí en el grupo, tal vez por obedecer a algún amigo que lo invitó, o tal vez por obedecer a alguna presión familiar de hermanos en Cristo que se habían convertido. Como en todo grupo y en toda iglesia estaban los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Y algunos miembros de la congregación, viendo el sufrimiento que estaban padeciendo, tenían una tentación. ¿Cuál era esa tentación, mis hermanos? Apartarse del cristianismo. La persecución era real y sumamente difícil de soportar. Miren conmigo Hebreos 10, versículos 32 al 34, mis hermanos. Miren cómo describe el escritor el sufrimiento de estos hermanos. Hebreos 10, 32 al 34. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice la palabra del Señor, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, después de convertirse, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, insultos y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Se estaban burlando de ustedes. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Cómo lo sufrieron? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, aquí está hablando de que estos creyentes estaban siendo encarcelados por el nombre de Cristo. Estaban siendo despojados de sus propiedades. Imagínate que entre un grupo de la militar de los Estados Unidos ahí a tu casa y empiece a sacarte a ti y a tus hijos a patadas de tu casa y a tomar posesión de todo lo que tú tienes y a meterte a ti a la cárcel. Te quedas sin trabajo, te quedas sin amigos, te quedas sin libertad. Esa era la situación que estaban viviendo los creyentes ahí. Yo me imagino, hermano, me pongo en los pies de estos hermanos, de estos creyentes. Imagínate tú un padre de familia que está preso, sus hijos están allá afuera, su esposa está allá afuera. No hay nadie que los sostenga porque ellos también son creyentes. Imagínate a un padre de familia. Yo me imagino a una conversación, algo así. Cuando estábamos asistiendo a la sinagoga y haciendo nuestros sacrificios en el templo, nadie nos perseguía. Pero ahora que somos cristianos, hemos perdido nuestros empleos, nos han expulsado de nuestras ciudades, nuestras familias no nos reconocen, hemos perdido nuestras herencias, hemos sufrido maltratos e insultos. Tal vez si negamos a Cristo y regresamos a nuestra vida judía normal, se acaba el sufrimiento. Esta era la tentación que tenían estos hermanos. Tal vez si regresamos a nuestro pasado, tal vez si regresamos a nuestros sacrificios, se acaba este sufrimiento, nos regresan nuestras casas, nos regresan nuestra libertad, nos regresan nuestras posesiones. Esta era una gran tentación, mis hermanos.
Y realmente si tú no haces lo posible por ponerte en los zapatos, más bien en las sandalias de estos hermanos, tú no vas a entender la dificultad en la que estaban, mi hermano. Trata de ponerte allá, no en la comodidad de nuestra vida en el siglo XXI en Estados Unidos de Norteamérica. No, aquí en nuestra comunidad, nuestra comodidad. Ponte allá en el primer siglo. Estos hermanos habían creído en Cristo, habían abrazado el evangelio y por eso estaban siendo perseguidos y por eso estaban siendo encarcelados, maltratados, abusados. Qué gran tentación de regresar a la vida de los sacrificios para evitar la persecución. El escritor de Hebreos les habla y les dice, ¿saben qué? Esa tentación es grande, pero Cristo es mejor. Esa tentación de regresar al judaísmo y a los sacrificios, esa tentación es grande, pero Cristo es más valioso. ¿Cuál es el tema de la carta, mis hermanos? ¿Cuál es el tema principal de Hebreos? Este es el tema principal. Cristo es más grande que cualquier ángel, sacerdote o institución del antiguo pacto. Por lo tanto, cada lector, en lugar de dejar esa gran salvación, es llamado a aferrarse por la fe a este gran Salvador. Este es el tema de la carta. La carta muestra la superioridad de Cristo y básicamente el escritor lo que está diciendo es, vale la pena sufrir por causa del evangelio, porque Cristo es valioso, Cristo es superior. No regresen al judaísmo, eso no salva. No regresen a los sacrificios, eso no salva. Es inútil regresar a ellos. Solo en Cristo hay salvación. Y para entender esta carta, mis hermanos, nosotros tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Ustedes saben qué quiere decir la palabra testamento. La Biblia se divide en dos grandes porciones, ¿no es cierto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto en la Biblia, mis hermanos, es una relación establecida entre Dios y su pueblo. Es una relación establecida entre Dios y su pueblo. Nosotros leemos sobre el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, pero nuestro estudio en Hebreos nos lleva a meditar en el antiguo pacto o el pacto de Moisés, también llamado el pacto mosaico. Y en esta sección, mis hermanos, yo quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 19. Dios sacó a Israel de Egipto con las famosas 10 plagas a los egipcios. Dios sacó a su pueblo porque su pueblo estaba oprimido, pero también porque a través de este pueblo Dios traería al Salvador que se llama Jesucristo. Entonces Dios estaba preservando a su pueblo. Pero Dios no solo sacó a su pueblo de Egipto y les dijo, vayan por ahí a ver dónde ustedes viven, sino que les prometió una tierra, les prometió la tierra de Canaán. Y los llevó para allá también. Pero antes de llevarlos a esos lugares donde ellos tendrían que conquistar, hizo un pacto con ellos. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 5. Miren lo que dice, mis hermanos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5, y aquí viene la clave, mis hermanos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué dice, mis hermanos? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este pacto tenía condicionales, tenía condiciones. ¿Cuál era la condición? Dios cumpliría sus promesas si el pueblo obedecía sus mandamientos. Y tenemos entonces Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 están los famosos 10 mandamientos. Los famosos 10 mandamientos están ahí. El pueblo de Israel tenía que obedecer estos mandamientos porque era parte del pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Era parte del compromiso que el pueblo tenía para con Dios. Después leemos en el capítulo 21, 22 y 23 otros mandamientos que Dios le da al pueblo. Pero yo quiero que vayamos al capítulo 24, Éxodo 24, mis hermanos. Acompáñenme ahí, por favor. Éxodo 24. Versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Vamos a saltar hasta el versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y aquí viene la clave que nos está conectando con Hebreos, mis hermanos. El pueblo de Israel, para estar en paz con Dios, tenía que ofrecer sacrificios, tenía que matar animales, tenía que derramar la sangre de animales para estar con sus pecados cubiertos delante de Dios. Pero ¿y por qué tanta matadera de animales? ¿Que es Dios carnicero o qué? ¿Era Moisés carnicero o de qué trata esto? ¿Por qué tanta mortandad de animales? Hermanos, cada día en Israel se sacrificaban muchísimos animales. Y había una fiesta de Israel que era la más importante de todas las fiestas de Israel. Eran fiesteros, ¿eh? Yo creo que eran latinos o algo así. Porque eran fiesteros. Tenían fiesta y después, 40 días después, otra fiesta. Y 2 meses después, otra fiesta. Y otros pocos meses después, otra fiesta. Pero la más importante incluía el sacrificio de un animal. Y el sumo sacerdote, el sacerdote, digamos, jefe más importante, entraba con esa sangre del animal al tabernáculo cuando el pueblo estaba nómada en el desierto y después al templo cuando ya se construyó un templo. El sumo sacerdote entraba con esa sangre y la ponía sobre el propiciatorio, sobre una tabla de oro. Y en el Antiguo Testamento se nos dice que ahí habitaba la presencia de Dios. Y esa sangre cubría los pecados del pueblo, de manera que Dios, en lugar de ver los pecados del pueblo, miraba la sangre. Y Dios decía: alguien ya pagó por los pecados del pueblo. No los voy a matar a ellos porque alguien murió. Ellos merecen morir por sus pecados, pero ya ese animalito, ese corderito, tomó el lugar de ellos. Y cada persona, según sus entradas económicas, tenía que venir y ofrecer sacrificios al templo. Moisés mandó a estos muchachos a ofrecer holocaustos, a estos jóvenes a ofrecer holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y mira lo que dice el versículo 6, mis hermanos. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Este es un trabajo sangriento, mis hermanos. Versículo 7. Y tomó el libro del ¿qué? Del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nosotros nos damos cuenta, si seguimos leyendo la historia, que ellos no obedecieron, que ellos tuvieron ídolos y fueron rebeldes delante de Jehová. Versículo 8, mis hermanos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de ¿qué? Del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Las malas noticias fueron estas: el pueblo de Israel, aunque tuvieron un Dios fiel, se le rebelaron contra ese Dios fiel. Y los profetas llaman al pueblo rebelde una nación adúltera. Y si tú lees los profetas, mi hermano, las imágenes que estos hombres usan para referirse al pecado de Israel son imágenes vívidas de cómo una mujer que tenía un esposo fiel
se fue con otros hombres. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que tenía a este esposo fiel, se fue con otros dioses. Y vino castigo. Y ese pacto fue roto por el mismo pueblo de Dios, porque ellos fueron infieles y adoraron a otros dioses. Si ese fuera el punto final de la historia, hermanos, estamos perdidos. Todos nosotros estamos perdidos y sin esperanza. Pero ¿saben qué? Ese no es el punto final. Porque ese es llamado el antiguo pacto, pero hay un nuevo pacto. Y yo quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y aquí el profeta nos habla de ese nuevo pacto. Dios en su justicia trajo castigo a la nación de Israel porque ellos quebraron su pacto. Dios les dijo a Israel: si ustedes me obedecen, serán bendecidos. Si ustedes me desobedecen, serán maldecidos. Israel quebró ese pacto, pero Dios en su misericordia proveyó un camino mejor. Y por eso tú y yo podemos alabar el nombre de Dios hoy, mis hermanos. Porque Dios ha provisto un mejor camino. Tú y yo ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, mis hermanos. Como el pueblo de Israel, todos los días, todos los años, año tras año, por nosotros fue ofrecido ya el mejor de los sacrificios y un sacrificio que es suficiente. Jeremías capítulo 31, voy a leer en el versículo 31 en adelante. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Están conmigo? He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está, mis hermanos. Esta es la clave. El antiguo pacto fue quebrantado, pero Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto. Hermano, Dios no es un Dios de la primera oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad. Dios es el Dios de las miles de oportunidades. Dios es un Dios lleno de misericordia. Que Él en su justicia nos pudiera pulverizar en un segundo, mis hermanos, solamente por lo que hiciste ayer antes de acostarte, sin yo saber qué es eso. Solo por esos pensamientos que tuviste, solo por esas palabras que dijiste, ya tú mereces condenación. No digamos por el resto de tu vida que has vivido. Pero Dios abre un camino nuevo donde nadie puede abrir un camino nuevo, solo Él. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 35, y aquí está la clave. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Recuerdan en Éxodo 20, mis hermanos, que Dios dio su ley en 2 tablas de piedra? Ahora la ley de Jehová no está en 2 tablas de piedra, sino en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo viene a habitar en aquellos que confiamos en Cristo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y ayúdenme aquí a leer esta última frase, mis hermanos: y no me acordaré más de su pecado. Los judíos tenían que hacer todos los días sacrificios, una vez al año sacrificio, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, haciendo sacrificios. Y dice Dios: a través de este sacrificio nuevo, de este pacto nuevo, no me acordaré más de su pecado. Un sacrificio suficiente que lleva todo el pecado nuestro y lo paga de una vez y para siempre. ¿Y quién garantiza esta promesa? ¿Quién garantiza este pacto? Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Él cumple su pacto porque Él es poderoso para hacerlo, mis hermanos. En Jeremías 31 se cumple ese pacto, pero en Mateo 26
en Jeremías 31, perdón, se hace ese pacto y en Mateo 26 se cumple ese pacto. Vamos allá, mis hermanos, Mateo 26. Mateo 26. Y estamos llevando toda esta trayectoria de este antiguo pacto y nuevo pacto para llegar a Hebreos, mis hermanos. Nuestra meta es llegar a Hebreos y ver lo que Dios tiene para nosotros ahí. Mateo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. Jesús está comiendo con sus discípulos la noche antes de ser crucificado, mis hermanos. Esta es la última cena. Él está con este grupo pequeño de 12 hombres y está comiendo su última cena con ellos. Miren el versículo 26 lo que dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28, y aquí viene la clave, mis hermanos, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento quiénes morían, mis hermanos? Animales, corderitos, becerros. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo dice: este pan y este vino representan mi muerte en la cruz. Y con mi muerte en la cruz, yo tomo mi sangre. Yo doy mi vida como sustituto por aquellos pecadores. Y Jesucristo murió, mi hermano, con tu nombre en su mente. Porque su sangre en ese momento estaba cubriendo toda tu maldad, toda tu rebeldía, toda tu idolatría. El antiguo pacto incluía el sacrificio continuo de animales día tras día, año tras año. Sin embargo, esos sacrificios no eran suficientes para quitar de una vez y por todas el pecado de quienes se acercan a Dios. Fue necesario un sacrificio mayor. Fue necesario el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Y aquí es donde llegamos a Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, mis hermanos. Miren lo que dice Hebreos 9, por favor, acompáñenme ahí a Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Si no entendemos nosotros qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto, no entenderemos, mis hermanos, la carta a los Hebreos. Y no entenderemos la exhortación que hace el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Miren lo que dice Hebreos 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como los sacerdotes. Los sacerdotes entraban en ese santuario, en ese lugar santo, con sangre ajena, con sangre de corderos, de animales. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Saben, mis hermanos, los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento nunca salvaron a nadie, a ninguna persona. Lo que estaba haciendo Dios al ordenar esos sacrificios era que con ellos la gente reconociera que se necesitaba un sacrificio más grande. Es lógico, ¿no es cierto? Wow, todos los años tenemos que venir al templo una y otra vez. ¿Y cuándo será el día que ya no tengamos que venir? Esos sacrificios lo único que hacían era apuntar a Cristo, apuntar a Cristo, apuntar a Cristo una y otra vez.
Y eso es todo lo que hace el Antiguo Testamento, mis hermanos. Apuntar a Cristo, apuntar a Cristo, apuntar a Cristo. El rey David es un rey y es un gran rey, pero Cristo es un rey mejor. Job es un hombre justo que padeció sufrimiento, pero Cristo es el único hombre perfecto que padeció el mayor de los sufrimientos. Piensa en cualquier cosa del Antiguo Testamento, en cualquier libro del Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo. Las leyes, mis hermanos, las leyes nos demuestran nuestra pecaminosidad, pero las leyes apuntan a Cristo porque Cristo cumplió perfectamente la ley. Una y otra vez el Antiguo Testamento lo que hace es empujarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Dice Colosenses, el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses que todas las cosas del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Sombra de Cristo. ¿Y qué es lo más importante? ¿La persona o la sombra? Obviamente la sombra solo te está diciendo, ahí hay alguien más importante, y ese alguien es Cristo Jesús. Cristo no se presentó con sangre ajena. Era necesario que el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, fuera crucificado, muriera en la cruz para cargar con la ira de Dios por tu pecado. Y el escritor de Hebreos les dice a los hermanos, por favor, no vayan otra vez a los ritos, no vayan otra vez a los sacrificios, porque Cristo es un sacrificio suficiente. Ya no necesitan ir a los sacrificios, eso nos salva. Ya no necesitan volver a guardar esa ley, eso nos salva. Cristo es el sacrificio suficiente. Y yo leo Hebreos, hermanos, y prácticamente el escritor de Hebreos está rogándole a los hermanos, por favor, no se vayan, no regresen allá. Con su sacrificio, Cristo Jesús abrió el camino para acercarnos a Dios. Él terminó la obra. Miren lo que dice el capítulo 10, mis hermanos, versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 12. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con congregarnos? Espéreme un ratito más, ya vamos a llegar, no se preocupe. Mire lo que dice Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice, mis hermanos? Se ha sentado a la diestra de Dios. Miren, hermanos, una de las características de la Biblia es que Dios no desperdicia palabras. Dios no desperdicia palabras. Usted lee la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y ahí no hay palabra desperdiciada. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Y ese detalle de que Cristo se sentó es muy importante, mis hermanos, porque en el templo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, no había sillas. No había sillas donde los sacerdotes se pudieran sentar. Ellos entraban al templo y todo era caminar, 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 trabajo, 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 trabajo. Pero Cristo Jesús, escuchen esto, mi hermano, cuando Él terminó su obra, qué verdad más preciosa, Él ascendió al cielo y se sentó. ¿Por qué? Porque la obra estaba terminada. La obra estaba concluida. Ya no hay más que hacer, mi hermano. Ya no hay más que hacer. Por eso la doctrina católica romana de la transubstanciación, ¿qué quiere decir eso? En la Eucaristía, el pan o la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino, el jugo, se convierte en la sangre de Cristo. Y para los católicos romanos, Cristo es sacrificado cada vez que ellos participan de ese proceso. Pero no, mis hermanos, Cristo se sentó, la obra está terminada, la obra está completada. Y tú, que has confiado en Cristo Jesús para salvación, ya no tienes deuda. Cristo terminó la obra por ti, mi hermano, en la cruz. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. La obra está completada. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. La obra está completa, es suficiente y Dios está satisfecho. Ahora llegamos
al versículo 19, ¿cómo respondes tú a eso? ¿Cómo respondes tú a este nuevo pacto? ¿Cómo respondes tú ante estas excelentes noticias de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tomó tu pecado y pagó por él en la cruz? ¿Cómo respondes tú? Hay solamente dos respuestas que tú puedes dar. Y yo quiero hablar contigo hoy que no has conocido a Cristo como tu Salvador. Solo hay dos respuestas únicamente. No hay respuesta media. Tú no puedes decir, Cristo me agrada, pero ahí se queda. No, 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 no. No hay respuesta media. Solo hay dos respuestas. O tú aceptas ese sacrificio de Cristo como un sacrificio que fue hecho en tu lugar, o tú aceptas ese regalo de la salvación, o tú rechazas la obra de Cristo. Solo tienes dos opciones. Solo tienes dos opciones. Y mira lo que pasa a quienes rechazan la obra de Cristo. Hebreos 10, 26. Y esto yo no lo leo a la ligera, mi hermano. Esto yo no lo leo a la ligera. Y yo quiero que tú captes el peso de estas palabras. ¿Qué pasa si tú rechazas a Cristo? ¿Qué pasa si tú rechazas la obra de Jesús en la cruz? Mira lo que dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se te dio a conocer que Cristo Jesús murió y pagó por el precio de los pecados de aquellos que creen en él. Ya conoces la verdad. ¿Y qué pasa si tú pecas voluntariamente? En otras palabras, no te importa y sigues tu vida. No, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, versículo 27, ya no hay perdón por tus pecados, sino que hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que espera a quienes no están en Cristo. Algo horrendo que se acaban las palabras para explicarlo. Miren lo que sigue diciendo el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si en el Antiguo Testamento se pagaban los pecados contra la ley de Moisés con la muerte, si tú rechazas a Cristo, no te espera más que juicio horrendo por tus pecados. Por eso yo te ruego que vengas hoy a Cristo y que te reconcilies con Él. No esperes más. No esperes más. Yo hablo con personas a menudo y me dicen, después, pastor, después. Después, Daniel, después. ¿Qué estás esperando para ponerte de rodillas, doblegado ante Cristo y decirle, sí, acepto tu salvación? Esa salvación es gratuita. Tú tienes que llegar y aceptarla, reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y recibir esa gran salvación. Miren lo que dice el versículo 30 y 31 de Hebreos 10. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Tú sientes eso? ¿Sientes ese peso? Tú tienes amigos que no creen en Cristo. ¿Tú sientes ese peso? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sientes esa carga? Si tú estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, no has recibido esa salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús, yo te ruego que hoy vengas a Él, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No esperes mañana, porque mañana
puede ser que no llegue. Ven hoy a Cristo, ven corriendo a Él. En Él hay un gran Salvador. En Él hay un gran Salvador. Yo no puedo pensar en esto, mis hermanos, sin estar cargado por las personas que yo amo que no conocen de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Saben por qué aquí somos tan claros acerca de la salvación, mis hermanos? Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y si tú no conoces a Cristo, horrenda cosa será para ti aquel día cuando te encuentres con Dios. Horrenda cosa. Que Dios nos libre de mirar el castigo eterno a la ligera. Si tú eres cristiano, lo único que esto puede producir en ti es carga por los que no conocen de Cristo. ¿No es así, mis hermanos? Y pasión por llevar este mensaje a aquellos, digamos, primero los que tú amas que no conocen del Señor. No te engañes diciendo, no, ellos son buenas personas. No te engañes diciendo, no, algún día. No te engañes. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Solamente hay dos posibilidades: aceptar ese regalo de la salvación y acercarse a Dios, o rechazar esa obra de Jesús y alejarte de Dios. Y el escritor básicamente está rogando con los lectores. Este pastor, con un corazón lleno de carga por estos hombres y estas mujeres, les dice, versículo 19, Hebreos 10:19, me acompañan por favor, mis hermanos. Así que, hermanos, en respuesta, ¿cómo tú respondes? ¿Cuál es tu respuesta ante este nuevo pacto, ante este gran Salvador? ¿Cuál es tu respuesta? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice el versículo 22, mis hermanos? Acerquémonos. Acerquémonos. Es cierto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero hoy la oportunidad es acércate, acércate. ¿No es eso maravilloso? Que ya alguien sufrió bajo las horrendas consecuencias de tu pecado. Alguien ya sufrió. Se llama Jesucristo. Tú no tienes que sufrir. Acércate, corre a Cristo, ven a Cristo, abraza a Cristo. No hay otra respuesta lógica y sensata más que seguir a Cristo, buscar a Cristo, abrazar a Cristo. Tenemos libertad. Antes ese lugar santísimo estaba cerrado. Solamente un hombre podía entrar una vez al año. Pero ahora tú y yo podemos acercarnos a la presencia de Dios, porque nuestros pecados no fueron solo cubiertos, tapados, sino que fueron quitados, completamente quitados. Tú y yo podemos acercarnos. ¿Cómo nos podemos acercar? 4 cosas: sinceridad, seguridad, con confianza de salvación y de santificación. Miren lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Habían hombres y mujeres dentro del grupo de hebreos a quienes el escritor les manda la carta que no habían sido sinceros. No habían sido sinceros. Ellos estaban ahí y decían, sí, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y después venía la persecución y decían, qué difícil, mejor me regreso al judaísmo porque esto está muy difícil. ¿Y qué les dice? Acércate sinceramente. Si tú eres de Cristo, ven, acércate. Pero si tú no eres de Cristo, sé honesto. Sé honesto que no le perteneces. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, totalmente confiados en las promesas de Dios. Si Dios dice que Cristo es el Salvador y que es suficiente, yo lo creo. Yo lo creo así. Yo no tengo que hacer nada más. Yo no soy salvo por venir a la iglesia, ofrendar en la iglesia, ser buena persona, ser buen padre, ser buena madre, ser buen empleado.
yo soy salvo por la obra de Cristo. Si Dios ha dicho eso, yo creo en Él. Plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, confiados en esa salvación, en esa obra de salvación de Dios y en que Él nos da el Espíritu Santo, lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Pero no solo eso, versículo 23, acerquémonos. En segundo lugar, mantengamos firme. ¿Cuál es nuestra respuesta ante este nuevo pacto? Acercarnos a Dios y perseverar ahí. Perseverar ahí. No tirar la toalla como algunos de los hebreos querían hacer. Mantengamos firme sin fluctuar, o sea, bajo tremenda presión, hasta bajo tortura, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Permanecer, aferrarse, mantenerse firme a esa profesión de confianza en Cristo no es lo que nos da salvación, es lo que demuestra nuestra salvación. ¿Quiénes perseverarán hasta el final, mis hermanos y hermanas? Aquellos que verdaderamente han confiado en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Juan en primera de Juan? Se fueron de nosotros, porque habían un grupo que había salido de la iglesia, porque no eran de nosotros. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes dejan el camino de Cristo? Los que nunca han sido de Cristo. Sí, llegaron a escuchar y a interesarse, incluso a sonar como que eran cristianos. Se aprendieron los coritos, se aprendieron las canciones, se aprendieron a decir amén y aprendieron los libros de la Biblia, pero no habían sido convertidos. ¿Quiénes son los que perseveran hasta el final? Los que han sido verdaderamente salvos, porque Dios les hace perseverar hasta el final. El escritor le dice, la persecución vendrá, pero Dios es fiel. Miren ahí al final del versículo 23, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Las tentaciones abundan, pero Dios es fiel para darnos la salida. Eso nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. ¿No es así, mis hermanos? Las promesas de Dios son confiables. Y confiando en las promesas de Dios, el creyente puede perseverar hasta el final. Acerquémonos, esa es nuestra respuesta a este nuevo pacto, a este gran Salvador. Acerquémonos, mantengámonos firmes, pero mira el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis amados hermanos, la invitación a descansar en la obra de Cristo debe responderse individualmente, cada uno de nosotros. Pero la respuesta tiene un lado colectivo, corporativo. Todos nos ayudamos a perseverar. Todos nos ayudamos a seguir adelante, manteniendo firme esta profesión de fe. Si tú dices, no, yo no creo que necesito a otros creyentes en mi vida, te equivocas. El apóstol que está escribiendo aquí la carta a los hebreos nos habla con palabras muy claras y nos dice, nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Hermanos, todos los días tú eres bombardeado con la tentación de dejar a Cristo, de abandonar a Cristo, ¿no es cierto? En el trabajo, en el hogar, viendo las películas, es como los cristianos son los bobos o algo así. Ese es el mensaje que manda el mundo, ¿no es cierto? Hasta tu propia familia te empuja para que dejes el evangelio. Eres un fanático, dicen. Eres un loco. Ahí viene el aleluya, mira. Ahí viene el amén, amén, gloria a Dios. Ahí vienen los cristianitos. Y yo sé, mi hermano, por el testimonio de muchos de ustedes, de que esa batalla se pelea día tras día. Parece que no vale la pena. Todos los días somos tentados, mis hermanos, a alejarnos de Cristo, a alejarnos del Señor. Por eso nos necesitamos unos a otros. Y esa palabra, considerémonos, es como considerémonos cuidadosamente, prestémonos atención. Básicamente platiquemos mirándonos a los ojos.
y sosteniéndonos unos a otros para que juntos perseveremos en este camino de Cristo. Los lectores de la carta eran miembros de una comunidad que estaba padeciendo persecución y estaban atraídos hacia sus viejos caminos del judaísmo. Por eso el escritor les dice, tienen que alentarse mutuamente para que ese compromiso permanezca. Tienen que estimularse unos a otros. Miren lo que dice en el versículo 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, tienen por hábito, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Básicamente, el escritor le está diciendo a los hermanos, recuérdense que Cristo ya viene. Vale la pena perseverar. Recuérdense que Cristo ya viene. Hablen ustedes unos con otros acerca de esto. Para algunos de nosotros no es tan importante reunirse los domingos, mis hermanos. Por eso algunos vienen un domingo sí, 4 domingos no, 2 domingos sí, 4 domingos no, y así van, digamos, a lo que venga, ¿verdad? Así como me sienta el domingo, así voy a llegar. Tú no sabes, mi hermano, que Satanás está usando esa ambivalencia y esa falta para alejarte, para apartarte, para que tú no escuches la palabra, para que tú no cantes con los otros creyentes, no seas recordado de estas verdades que necesitas recordar todos los días. Tú necesitas estar aquí, mi amado hermano. Tú necesitas congregarte. El escritor Ray Ortlund en el libro del Evangelio nos dice, en la Biblia no hay cristianismo sin iglesia. Como miembros de una sociedad individualista debemos afrontar este hecho. Dios está construyendo una nueva comunidad y vale la pena pertenecer a ella. Perseverar en el camino de Cristo es un esfuerzo comunitario, mi hermano. ¿Y saben dónde creo yo que está la clave? En ser hombres y mujeres humildes. Solo alguien orgulloso va a decir yo no necesito a otros. ¿No es cierto? Solo alguien orgulloso va a decir yo me las puedo solo. Tengamos esa humildad, mi hermano, que reconozca necesito de mis hermanos y hermanas para perseverar en mi fe. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Oh sí, Señor, tu palabra es clara y tremendamente provechosa. Nosotros somos confrontados con ella, animados también, Señor, porque hay un gran Salvador que llevó todo nuestro pecado, todo nuestro castigo. Él lo llevó en la cruz. Y hoy podemos acercarnos confiadamente ante tu presencia. Dios, nosotros queremos reconocer nuestra necesidad de ti y nuestra necesidad de otros para perseverar en nuestro caminar cristiano. Necesitamos de otros creyentes, Señor. Te pedimos que tú hagas de esta iglesia una iglesia donde nos apoyemos unos a otros, donde nos alentemos unos a otros, donde unos llevemos las cargas de los otros, Señor, donde haya una interdependencia piadosa, donde no nos interesemos unos en la vida de otros para el chisme, la murmuración, la detracción, sino para apoyarnos, Señor, para animarnos. Dios, que no estemos desconectados durante la semana, que aprovechemos las oportunidades de reunirnos en las casas, de recordarnos unos a otros lo bueno que tú eres y cómo vale la pena seguirte, Señor. Padre, yo te pido, si hay alguien aquí en este momento, en este lugar, que no conoce a Cristo como Salvador, que no ha recibido esa gran salvación, yo te pido que tú lo atraigas hacia ti, Señor. Padre, toca su corazón, Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que ya no sigan dejando para después ponerse a cuentas contigo, Señor. Que vengan a ti hoy. Si tú estás aquí y entiendes que Dios ha estado hablando a tu vida y a tu corazón, yo te ruego que tú
te arrepientas de tus pecados y le digas a Dios, Dios, yo me arrepiento de mis pecados y confío en Jesús como mi Salvador. Si tú quieres ser dirigido, aconsejado, guiado en este camino de seguir a Cristo, por favor, acércate conmigo, acércate con un cristiano maduro que te pueda guiar y ayudar. Padre, gracias porque tú abriste camino cuando nadie más podía abrir. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y vale la pena seguirlo a Él. No importa cuántas mentiras nos diga el mundo. Señor, queremos perseverar en el camino de Jesús, para tu gloria, para nuestro bien y para nuestro gozo también, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros lugares, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.